Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer el tema el arte de la defensa, cómo defenderse en posiciones difíciles. Por decir, en esta posición, acá observamos que las negras tienen un problema. El problema de las negras es que el rey está en el centro. El alfil no se ha desarrollado y tampoco ha hecho enroque y las torres no se comunican. Este es un problema. Por más que tengan más puntos, siempre vas a tener problemas. Si ustedes observan acá, las negras eh, tienen 2 puntos más. Perdón, un punto más, porque las blancas tienen 7 peones, las negras 5. Pero a cambio de esos 2 peones de más que tienen las blancas, las negras tienen un caballo de más. Pero en el ajedrez de nada sirve tener más piezas si tu rey está en el centro, si tu rey está inseguro. Las torres aquí no se están comunicando. Estas 2 torres no se comunican para nada. Entonces, ese es un problema. Mientras que las torres aquí se comunican, todas sus piezas han desarrollado. El alfil tiene una fuerte clavada sobre el caballo y también la torre apoya. Las piezas que están clavadas hay que presionarlas con otras piezas. Entonces aquí las blancas sacrificaron su torre y si capturan con la dama, de hecho pierden la partida. Así que solamente les queda capturar con la torre o capturar con el caballo. Pero si capturan con el caballo, pierden la dama. Así que solo les queda capturar con la torre. Y entonces, como esta torre está clavada, aumentamos la presión sobre la pieza que está clavada. La dama viene a 6. Capturamos. Y ahora, si captura con la dama, pierde la dama. Así que decidió capturar con el caballo. Pero ahí las blancas hacen un sacrificio. Y jaque mate. Como ustedes observan, al final solo se quedan con torre y alfil, mientras que las negras tienen un montón de piezas, pero no pudieron ganar. Entonces, siempre tenemos que saber defendernos. Cuando nuestro rey está en el centro, muy complicado. eh, muy complicado saber defendernos. Aquí también es un poco difícil defenderse, pero las blancas hicieron un sacrificio. Sacrificaron su dama, están haciendo jaque. Y ocurre que si las negras capturan la dama, el caballo viene ahí y sería jaque mate. Siempre tener el rey en el centro, las torres incomunicadas, siempre te va a traer problemas. Por eso cuando ustedes jueguen sus partidas, procuren hacer enroque lo más rápido posible. Procuren que lo más rápido posible sus torres se comuniquen y que desarrollen todas sus piezas. Eviten estos problemas, ¿ve? Por eso es que las negras no capturan a la dama, sino que ponen su caballo ahí. Y ahora aquí hay un problema. Este es un ataque indirecto.
¿Y qué pasa si juega alfil E7? Pues el caballo viene ahí, el alfil no puede capturar, así que el rey se retira y pierde una pieza por ahí. Va a tener que sacrificar porque si no, en muy pocas jugadas, una y dos jugadas, va a venir el jaque mate. Por eso probablemente la dama capture. Y entonces, cuidémonos. Miren todos los problemas. Les estoy poniendo ejemplos de qué forma ustedes no deben jugar el ajedrez. Jamás deben jugar el ajedrez de esta forma, mire, como las negras. El rey en el centro, las torres no se comunican. Esto siempre es un problema. Miren acá cómo las torres se comunican. ¿Dónde deben estar las torres? Las torres deben estar en columnas semiabiertas y en columnas abiertas. Siempre hacia el centro, apuntando hacia la dama negra o hacia el rey negro. Ahí es donde tiene más poder. Incluso pueden hacer sacrificios. ¿Qué pasa si el rey captura acá? Pues si el rey captura ahí, entonces la dama viene aquí. Sería jaque. Si el rey viene acá, a E8, el caballo viene aquí, jaque y pierde la dama. Por lo tanto, pierde la partida. Si viene ahí, pierde este alfil. Y casi seguro que pierde la partida. Así que probablemente la única casilla sea ahí. Pero en este caso, jugamos la torre ahí. Y ahora ocurre que el rey... un ratito. Y ahora ocurre que el rey, la única casilla que tal vez podría irse acá, pero perdería el alfil. Así que está en problemas. Y si juega ahí, pues el caballo ingresa acá y amenaza un jaque a la descubierta. Como ven, siempre el tener rey en el centro va a traer problemas. Acá tenemos otro, otro problema. El rey en el centro, torres sin comunicarse, alfil que no se ha desarrollado. En este caso las torres no están comunicadas, pero el rey está en un lugar seguro. Así que este tema de la ruptura también es muy importante. Buscar ruptura de peones. Los peones crean rupturas y una ruptura muchas veces abre la posición y te permite ganar la partida. Por decir, ahí entra la torre, atacar la dama. También hemos hablado, la torre en séptima es muy peligrosa. Dos torres en séptima casi te dan ya el triunfo. Y el alfil se desarrolla y esta torre está lista para capturar aquí o para ingresar. Lo más probable es capturar aquí y luego también dos torres en séptima. Ya es muy peligroso. Y ahí vemos el caballo atacando las debilidades. Hizo enroque y se rindieron las negras. Acá vamos a ver un ejemplo
Vamos a ver un video que nos explica el arte de la defensa. Cómo debemos defendernos cuando estamos en peligro. Cuando ya todo parece perdido, a veces puede haber recursos de defensa. Presten mucha atención, vamos a ver este video que nos enseña el arte de la defensa en el ajedrez. En este vídeo vamos a ver cómo se pueden ganar muchas partidas capturando un peón y luego defendiéndose con maestría para anular completamente el ataque del oponente y ganar finalmente gracias a la ventaja material cosechada. Una de las decisiones más habituales en el ajedrez es si hay que capturar o no un peón. A veces no capturamos un peón porque el adversario puede debilitar a cambio nuestra estructura de peones o porque puede obtener como compensación un peligroso ataque contra la posición de nuestro rey. En el fabuloso libro escrito por el gran maestro Andrew Soltis, El arte de la defensa en ajedrez, encontrarás todas las claves para dominar la técnica de la defensa, lo que te permitirá ganar muchas más partidas. Aprenderás todos los recursos defensivos, aprenderás cómo rechazar el ataque del adversario, cómo crear contrajuego y cómo preparar el contraataque y muchos conceptos de defensa muy valiosos. Es un libro imprescindible que te permitirá mejorar tu nivel de juego. En esta partida vamos a ver un ejemplo magistral de técnica defensiva. La partida comenzó con las jugadas C4, caballo F6 y ahora las blancas hicieron la jugada G3 con idea de desarrollar su alfil de rey por la casilla G2 y así colocarlo en la gran diagonal de casillas blancas donde estaría muy bien colocado. Las negras contestaron E6 y después de alfil G2, ahora las negras hicieron D5 ocupando el centro con un peón. Las blancas contestaron caballo F3 desarrollando su caballo de rey y preparándose para enrocar, a lo que las negras contestaron con alfil E7 desarrollando su alfil de rey y preparándose también para enrocarse con su rey. Ahora las blancas se enrocaron, las negras se enrocaron y las blancas hicieron la jugada B3 para defender el peón de C4 y prepararse para desarrollar su alfil de dama por la casilla B2 y colocarlo así en la gran diagonal de casillas negras donde estaría muy bien colocado. Las negras contestaron C5 avanzando en el flanco de dama para ganar espacio y ahora las blancas hicieron C por D5 eliminando al peón central de las negras. Las negras contestaron caballo por D5 capturando con el caballo para centralizar así su caballo y evitar así capturar con el peón que podría dejar un peón aislado a las negras que podría ser peligroso. Ahora las blancas hicieron alfil B2 desarrollando su alfil de dama, a lo que las negras contestaron con caballo C6 desarrollando su caballo de dama y controlando casillas centrales. Ahora las blancas hicieron caballo A3 con idea de luego llevar su caballo a la casilla C4 y así apuntar contra la casilla E5 que sería un buen puesto para las piezas blancas. Las negras hicieron ahora B6 para desarrollar su alfil de dama por la casilla B7 donde va a estar muy bien colocado ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas y podrá oponerse a la acción del alfil blanco de G2. Las blancas contestaron caballo C4 acercando su caballo hacia el centro, a lo que las negras contestaron alfil B7 y las negras ya han completado el desarrollo de sus piezas menores. Las blancas hicieron ahora D4 ocupando el centro con un peón y las negras contestaron con torre C8 activando su torre de dama y colocándola en la columna C que presumiblemente se va a abrir en las próximas jugadas. Ahora las blancas hicieron E4 ocupando el centro con sus peones y expulsando al caballo negro del centro, así que las negras hicieron caballo F6 para defender su caballo y ahora las blancas hicieron la jugada E5 ganando espacio en el centro y expulsando al caballo negro de F6. Las negras volvieron con su caballo al centro, hicieron la jugada caballo D5, bloqueando así al peón blanco de D4 para que no pueda avanzar. Las blancas contestaron D por C5 y después de alfil por C5, ahora las blancas hicieron caballo F D2 con idea de llevar el caballo a la casilla E4 y luego saltar con uno de los caballos a la casilla D6 y las blancas empiezan a invadir en el territorio enemigo. ¿Cómo continuarías ahora con negras? Pausa el vídeo y piensa a la continuación con negras. Las blancas están activando sus caballos y están encontrando buenas casillas y amenazan con invadir en el territorio enemigo. Y ahora, por ejemplo, no sería posible B5 intentando expulsar al caballo blanco de la casilla C4 porque las blancas continuarían caballo E4 y están amenazando capturar el alfil negro de C5 que ha quedado sin protección y las blancas tendrían ventaja.
y después de la jugada caballo f de 2, si las negras retrocedieran con su alfil con la jugada alfil e7, las blancas continuarían con caballo e4 y están amenazando saltar con su caballo a la casilla de 6 y las blancas tendrían buena posición. Después de, por ejemplo, torre c7, para anticiparse a las intenciones de las blancas, si ahora las blancas hicieran caballo c d6, las negras podrían continuar con alfil a6 atacando a la torre blanca de f1 y luego las negras van a continuar con f5 para expulsar al caballo blanco de la casilla e4 y poder luego capturar el caballo de d6 y las negras se conseguirían defender. Y si después de la jugada torre c7 las blancas hacen caballo e d6 ocupando con el otro caballo la casilla d6, las negras podrían continuar con alfil a6 y luego van a continuar con b5 para expulsar al caballo de la casilla c4 y finalmente poder capturar en d6. Pero las blancas continuarían con alfil por d5 eliminando al caballo negro del centro y después de e por d5 las blancas seguirían dama por d5 y las blancas han ganado un peón y tienen mejor posición, así que las blancas estarían ganando. Por eso en la partida después de la jugada caballo de 2, las negras hicieron la jugada alfil a6 que deja clavado al caballo blanco de c4 y las negras se preparan para obtener contrajuego. Las blancas hicieron ahora caballo e4 centralizando su caballo y preparándose para saltar la casilla de 6, pero ahora las negras hicieron caballo a5 y las negras están amenazando capturar el caballo blanco de c4 que no se puede mover porque está clavado, ya que entonces la torre de f1 se perdería. Y ahora no sería bueno caballo por c5 eliminando al alfil negro de c5 porque las negras continuarían b por c5 y después de, por ejemplo, torre c1 para defender el caballo, las negras continuarían caballo por c4 eliminando al caballo blanco y después de b por c4 las negras continuarían con caballo b6 y están amenazando capturar el peón blanco de c4. Después de, por ejemplo, dama e2 para defender el peón, las negras podrían continuar con dama d7 para luego llevar su dama a la casilla a4 y presionar contra el peón blanco de c4 y las negras tendrían una ligera ventaja debido a que el peón blanco de c4 es más fácilmente atacable que el peón de c5. En la partida después de la jugada caballo a5, las blancas hicieron torre c1 para defender el caballo de c4, pero ahora las negras hicieron alfil e7 retrocediendo con su alfil y liberando al mismo tiempo la acción a la torre de c8, así que las negras están amenazando capturar con 3 piezas en c4 y parece que las negras van a ganar un peón. Ahora las blancas no quisieron defenderse pasivamente e hicieron la jugada dama g4 trasladando su dama hacia el flanco de rey y las blancas al mismo tiempo comunican sus torres y quieren activar su torre de rey llevándola a la columna D para luego saltar con su caballo a la casilla f6 y parece que las blancas tienen un ataque muy peligroso. ¿Pueden ahora las negras capturar en c4 y ganar un peón? Pausa el vídeo y piensa a la continuación con negras. Ahora no sería bueno para las negras hacer la jugada rey h8, intentando colocar a su rey en una casilla más segura para evitar así la jugada caballo f6 por parte de las blancas, ya que las blancas podrían continuar por ejemplo con caballo e d6, ocupando con su caballo un fuerte puesto en el campo enemigo y atacando a la torre negra, y después de caballo por c4, las blancas seguirían b por c4 atacando al caballo negro, y después de caballo b4, ahora las blancas seguirían torre f d1 y las blancas tienen una clara ventaja. Van a poder continuar con alfil a3 que atacaría al caballo negro de b4 y el caballo blanco en d6 actúa como una cuña en el campo enemigo y es muy molesto y las blancas tendrían un ataque ganador. En la partida después de la jugada dama g4, las blancas capturaron en c4 y ganaron un peón, confiando en que podrían defenderse. La partida siguió caballo por c4 y después de b por c4, las negras contestaron torre por c4 y después de torre por c4, alfil por c4, las negras han capturado un peón y ahora las blancas parece que van a obtener un ataque muy fuerte. Las blancas contestaron caballo f6 dando jaque al rey negro y atacando también al alfil negro de c4 y ahora sería un error capturar en f6 con la jugada caballo por f6 porque las blancas seguirían e por f6 y están amenazando capturar en g7 que sería jaque mate y también están amenazando capturar en e7 y las blancas están ganando. Después de alfil por f6, las blancas seguirían alfil por f6 atacando a la dama negra y amenazando dama por g7 que sería jaque mate y después de dama por f6 para impedir el mate, las blancas seguirían dama por c4 capturando el alfil negro y las blancas ganan ya que se quedan con una pieza de ventaja.
Sin embargo, en la partida después de la jugada caballo F6 jaque, las negras contestaron con rey H8 y se llega a una posición en la que las negras se van a defender perfectamente. Las negras habían calculado esta posición y la habían evaluado antes de capturar el peón de C4. Por ejemplo, si las blancas capturasen el alfil con dama por C4, las negras continuarían G por F6 capturando el caballo blanco y las negras se defienden perfectamente. Por ejemplo, en caso de E por F6, las negras continuarían alfil por F6 y después de, por ejemplo, alfil A3 atacando a la torre negra, las negras continuarían simplemente con torre G8 y las negras tienen un peón de ventaja y estarían mejor. Y si después de la jugada G por F6 las blancas hacen alfil por D5 eliminando al caballo negro, las negras continuarían dama por D5 y están atacando a la dama blanca. Y después de dama por D5, E por D5, las blancas podrían continuar con E por F6 recuperando el peón y atacando al alfil negro, pero las negras seguirían alfil C5 y luego las negras van a continuar con torre D8 para apoyar el avance de su peón y las negras no tendrían ningún problema. Y si después de la jugada G por F6 las blancas intentan torre D1 colocando su torre en la columna D para clavar así al caballo negro, las negras podrían continuar con caballo D3 desclavando a su caballo y atacando a la dama blanca y a la torre blanca y las negras están ganando, ya que ahora sería única torre por D8, pero las negras continuarían caballo por C4 recuperando a la dama y atacando al alfil de B2 y también a la torre de D8 y las negras también están amenazando capturar el peón blanco de E5, así que las negras van a ganar. Después de, por ejemplo, torre D7, intentando capturar el alfil negro, las negras seguirían alfil C5 para defender su alfil, y ahora el alfil blanco de B2 está atacado, así que las blancas tendrían que retirarlo, por ejemplo con alfil C3, pero las negras podrían seguir con caballo por E5, capturando el peón blanco de E5 y atacando a la torre blanca, y después de, por ejemplo, torre por A7, las negras seguirían rey G7, y luego las negras van a activar su torre llevándola a la columna D, y las negras que tienen un peón de más tendrían una clara ventaja. En la partida después de la jugada rey H8, las blancas hicieron dama H4 amenazando capturar en H7 que sería jaque mate. ¿Cómo continuarías ahora con negras? Pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. Ahora la jugada H6 sería un error porque el enroque quedaría muy debilitado. Y tampoco sería posible capturar el caballo blanco con la jugada G por F6 porque las blancas seguirían E por F6 y están amenazando capturar el alfil negro de E7. Y no sería posible capturar el peón blanco de F6, por ejemplo con caballo por F6, porque las blancas seguirían alfil E4 y las blancas están amenazando capturar en H7 que sería jaque mate y el caballo negro está clavado, así que las blancas ganarían. En la partida después de la jugada dama H4, las negras continuaron con alfil D3 defendiendo su alfil que estaba atacado y defendiendo el punto H7 y las negras van a ganar. Ahora las blancas hicieron torre D1 amenazando capturar el alfil negro, pero las negras contestaron alfil G6 y las negras han trasladado su alfil hacia el flanco de rey, controlan esta diagonal con lo que impiden que el alfil de G2 pueda incorporarse al ataque y las negras se van a defender perfectamente, así que las negras van a ganar. Por ejemplo, si las blancas hicieran ahora alfil por D5 eliminando al caballo negro, las negras seguirían E por D5 y después de torre por D5 atacando a la dama negra, ahora las negras continuarían con dama por D5 y las negras ganan, ya que no es posible capturar la dama con caballo por D5 porque las negras seguirían alfil por H4 y las negras ganan, ya que después de G por H4 las negras tienen calidad de ventaja y ganarían el final sin problemas. En la partida después de la jugada alfil G6, las blancas hicieron dama G5, preparando el avance con H4 y H5 para intentar continuar con el ataque y traer nuevas fuerzas al flanco de rey para atacar contra el rey negro. Pero las negras contestaron G por F6 capturando el caballo blanco y atacando a la dama blanca, y después de E por F6, ahora el alfil negro está atacado y no sería posible capturar el peón con alfil por F6 porque las blancas seguirían torre por D5 eliminando al caballo negro del centro y atacando a la dama negra, y el alfil negro no puede capturar a la dama blanca porque está clavado, así que las blancas ganarían, ya que después de E por D5 eliminando a la torre blanca, las blancas seguirían alfil por F6 jaque y las blancas luego van a capturar a la dama negra, así que las blancas ganarían. Pero en la partida después de la jugada E por F6,
las negras no capturaron en F6, sino que hicieron la jugada alfil C5 defendiendo su alfil, y las negras tienen una pieza de ventaja y van a ganar. La partida siguió H4, amenazando avanzar con H5 para atacar así al alfil negro de G6, pero las negras contestaron torre G8, colocando su torre en la columna G para así amenazar a la dama blanca y expulsarla. Ahora las blancas hicieron alfil por D5, eliminando al caballo negro para intentar atacar desesperadamente, pero las negras contestaron alfil C2, atacando a la descubierta a la dama blanca y amenazando también capturar la torre blanca, y las negras están ganando. La partida siguió dama H6, pero las negras contestaron ahora torre por G3, dando jaque al rey blanco y aprovechándose de que el peón de F2 no puede capturar la torre porque está clavado. La partida siguió rey H2, a lo que las negras contestaron con torre G6, atacando a la dama blanca, y ahora las blancas hicieron alfil E4, atacando a la torre y atacando a la descubierta a la dama negra, pero las negras contestaron alfil D6, dando jaque al rey blanco y bloqueando la acción a la torre blanca, así que las negras se defienden tranquilamente y evitan el mate en la primera fila y se van a defender sin problemas. Ahora las blancas hicieron alfil E5 defendiéndose del jaque, pero las negras contestaron alfil por D1 eliminando a la torre blanca, y en este momento las blancas perdieron por tiempo, aunque de todas maneras su posición era completamente desesperada, ya que después de por ejemplo alfil por G6 amenazando capturar en H7 o también dama G7 que sería jaque mate, pero las negras continuarían alfil por E5 dando jaque al rey blanco y las negras van a ganar de cualquier manera. Por ejemplo, si las blancas hacen F4 para defenderse del jaque, las negras seguirían dama D2 dando jaque al rey blanco y el rey blanco va a recibir mate. Por ejemplo, si las blancas hacen rey G1, entonces las negras seguirían alfil D4 jaque y después de rey H1 seguiría alfil F3 jaque mate. Y si después de la jugada alfil D4 jaque las blancas hacen rey F1, entonces seguiría dama E2 jaque mate. Y si después de la jugada dama D2 jaque las blancas intentan escapar con la jugada rey G3, entonces las negras seguirían dama E3 dando jaque al rey blanco y después de rey H2 las negras seguirían dama F2 jaque y después de rey H3 ahora las negras seguirían alfil G4 dando jaque al rey blanco y atrayéndolo hacia la casilla G4 y después de rey por G4 las negras seguirían dama G2 jaque y después de rey H5 ahora las negras seguirían F por G6 jaque y después de dama por G6 es jaque mate. Y si después de la jugada alfil por E5 jaque las blancas intentan por ejemplo rey G1, entonces las negras continuarían dama G8 defendiendo la casilla H7 y defendiendo la casilla G7, con lo que las negras impiden el mate y al mismo tiempo clavan al alfil blanco, con lo que las negras luego lo van a capturar y van a ganar la partida sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras capturaron un peón y luego se defendieron con buena técnica, lo que les permitió rechazar el ataque del adversario y ganar finalmente conservando su ventaja material. En el fabuloso libro escrito Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante estar preparados para defendernos de los ataques muy peligrosos. Pero como ya han visto, el ajedrez es un juego de exactitud. Un error, una falla y terminan dándote jaque mate. Así que tengamos mucho cuidado de cómo nos defendemos. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy, el arte